Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de todos los que hemos de participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo muy especial en que vive el mundo, un tiempo de crisis, un tiempo de violencia, un tiempo en el cual las señales se están cumpliendo, un tiempo en el cual también el mundo está llegando a las tinieblas, a la medianoche de este mundo. Pero Dios ha manifestado en su palabra, en la profecía de que cuanto más oscura sea este mundo, la luz de Dios debe brillar. Así como en la noche oscura las estrellas brillan, así este evangelio debe brillar. Por eso Dios quiere que en este tiempo este mensaje sea conocido primeramente por todos los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, para que esta luz pueda realmente ser comprendido y recibido, para que esa luz luego, una vez recibido, pueda llevarse al mundo. Estamos estudiando este estudio de la serie de justificación por la fe, a la luz del santuario. Estamos en el estudio número 145 de esta serie, y ahora vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando el verdadero significado espiritual de todos los servicios del santuario. Cada cosa en el santuario Dios ha dispuesto para que sea una lección que tengamos que aprender, pero para lo cual necesitamos fe, porque sin fe, dice, es imposible comprender y ser beneficiados, porque el pueblo de Israel, dice, no tenía fe, era un pueblo incrédulo. Por eso nosotros nos ha tocado estudiar acerca de la fe también, una fe verdadera que nos pueda hacer apropiar realmente de la justicia de Cristo. Primeramente hemos estudiado acerca del cerco del santuario, que es la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios por el amor y la fe que debe obrar en el verdadero creyente. Pero ese cerco también representa realmente a Cristo. Cristo es el amor, Cristo es la ley de Dios, el que debe vivir en nosotros, para que como un muro de protección nos proteja y nos resguarde de todos los males que en este mundo se van a desatar en este tiempo del fin. Hemos estudiado la puerta. La puerta es en nosotros la voluntad, que debe unirse a la voluntad de Dios. Pero la verdadera puerta es Cristo, que nos puede guardar también de que el enemigo ingresa a nuestra vida para nuevamente llevarnos al pecado. Y hemos estudiado también el cordero que el pecador llevaba a la puerta del santuario, y luego con su propia mano quitaba la vida del animal y derramaba la sangre del inocente cordero, todo lo cual significa el verdadero arrepentimiento. Y ahora estamos estudiando ese cordero que era inmolado. Ahora el sacerdote lo ingresaba al atrio del templo. En el altar del sacrificio era consumido con el fuego. Y ahora este sacrificio necesitaba que se le agregue sal. La sal era un ingrediente tan imprescindible, tan importante en todos los sacrificios.
El sacrificio hemos visto que representa pues el sacrificio de Cristo que realizó en favor de la raza humana. Pero todo ser humano pecador que reconoce y acepta a Cristo también debe poner su vida y todo lo que es y todo lo que tiene en el altar del sacrificio. En otras palabras, debe morir crucificado su yo, su mente carnal. El hombre egoísta debe ser crucificado para que ahora surja el hombre espiritual, para que el Espíritu de Dios pueda engendrar una nueva vida, un hombre espiritual. O también el altar del sacrificio está representado con la Pascua. Todo eso hemos estudiado. Pero ahora estamos estudiando qué significado tiene la sal. ¿Qué es lo que representa la sal? La sal también es la justicia de Cristo. La sal es la gracia de Cristo que nos puede preservar del pecado. Por eso el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no peca. El pecado no lo contamina. El pecado no tiene poder sobre el verdadero creyente, porque tiene la sal que le va a preservar de todo pecado y de todo mal. Porque en la sal no puede vivir nada de vidas extrañas. En la sal no viven los microorganismos, no viven los gusanos, no vive nada que contamine. Entonces, el cristiano debe vivir una vida justa, una vida santa, una vida consagrada, una vida pura, pía, para representar a Cristo al mundo, para que el carácter de Cristo en el creyente no se pueda contaminar, no se pueda manchar con el pecado. Esa es la garantía de comprender este mensaje de justicia por la fe en el santuario. Ahora vamos a seguir estudiando de que el creyente que tiene la sal verdadera, esa sal necesita al mundo también. Por eso vamos a seguir aprendiendo nuevas lecciones, nueva luz para cada uno de nosotros, por la gracia de Dios. Consejos, vamos a leer en este libro que dice Consejos sobre Salud, 593. Dice así: no es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo, pero mientras estemos en el mundo debemos santificarnos a Dios. No debemos copiar al mundo, debemos vivir en el mundo como una influencia correctora, como la sal que retiene su sabor entre una generación impía, impura e idólatra. Debemos ser puros y santos y demostrar que la gracia de Cristo tiene poder para restaurar el ser humano a semejanza divina. Debemos ejercer una influencia salvadora para el mundo. Ese es el propósito del Evangelio de Dios para el mundo, por medio de los verdaderos creyentes. Entonces, el mundo necesita esa sal, porque si no, el mundo sería un caos y ya no habría forma de vida. Entonces, el acto de colocar los talentos sobre el altar que están en la mente es una figura apropiada para ilustrar el hecho de decidir en nuestro fuego interno que trabajaremos para servir a Dios. Si nuestra práctica armoniza con nuestra enseñanza, nuestras palabras ejercerán efecto, pero una piedad que no esté basada en principios concienzudos, es como la sal que ha perdido su sabor. Hablar sin poner por obra lo que se dice es como metal que resuena
y címbalo que retiñe, de nada vale que nos esforcemos por inculcar principios que no practicamos concienzudamente. Entonces el cristianismo es experiencia en la vida espiritual, es vivencia, es demostrar al mundo que tenemos el carácter de Cristo y que nosotros podemos hacer las obras de Dios, no las obras humanas. Entonces el mundo recibirá beneficio. Por eso ofrendar todos los dones es similar a ser disuelto como la sal en la comida, donde incluyendo el tiempo, el tesoro, la vida misma, nos reconsagremos a la misión de inspirar al prójimo para que se establezca la misma relación que nosotros disfrutamos con Dios. El mundo está esperando, el mundo también quiere formar esa relación con Dios, o necesita formar esa relación, esa conexión con Dios para tener la sal verdadera. Así como una comida sin sal es desabrida y no se puede comer, así también el cristianismo, sin el carácter de Cristo, sin una vida santa, sin la vivencia, la práctica de los principios por la gracia de Dios y por amor, no tendría ningún valor para el mundo. En vano el cristianismo profeso predica el evangelio sin poder. Primero necesitamos esa sal que es la justicia de Cristo. Dice, sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, no es posible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos dar a nuestros prójimos lo que nosotros mismos no poseemos. La influencia que ejercemos para bendecir y elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a Cristo que nosotros mismos tenemos. Si no prestamos un servicio verdadero, si no tenemos amor sincero, si no hay realidad en nuestra experiencia, tampoco tenemos poder para ayudar ni tener relación con el cielo. Si hay un sabor de Cristo en nuestra vida, a menos que el Espíritu Santo pueda emplearnos como agentes para comunicar la verdad de Jesús al mundo. Si no, somos, dice, como la sal que ha perdido el sabor y ha quedado totalmente inútil. Por faltarnos la gracia de Cristo, atestiguamos ante el mundo que la verdad en la cual aseguramos confiar no tiene poder santificador. Y así, en la medida de nuestra propia influencia, anulamos el poder de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, dice, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si me entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, realizar las obras de caridad, aún repartir nuestros bienes, de nada serviría, dice, si no tenemos esa sal del amor. El amor de Cristo, la justicia de Cristo, la gracia de Dios representa la sal. Y el mundo espera realmente una salvación. El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo necesita esa gracia de Dios, necesita ese Espíritu de Dios
pero nosotros primero debemos tener. De lo contrario, nuestros servicios a Dios y los servicios al mundo serán como la sal, dice, desabrida, no tendrán poder y no valdrán. Por eso el apóstol Pablo declara que nosotros primero debemos ser transformados por medio de la contemplación. Debemos mirar a Jesús porque Él es el modelo, Él es la luz, Él es todo para nosotros. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que contemplando, dice, a Cristo somos transformados a su misma imagen y semejanza. En una carta que la hermana Joa escribió, la carta 230 de 1907 dice: por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del Santísimo. Había sufrido la muerte por cada hombre, y por esta ofrenda los hijos de los hombres llegarían a ser hijos de Dios. Cara a cara, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, los creyentes en Cristo serían mudados de gloria en gloria. Aquí encontramos una palabra importante. Si nosotros, dice, miramos a Cristo, contemplamos a Cristo, pero para contemplar a Cristo tenemos que recibir a Cristo en el corazón, porque no podemos contemplar a Cristo de aquí hasta allá, a lo lejos, sino Cristo tiene que estar dentro de nosotros. Así como un amigo, un familiar, o así como el hijo contempla a su padre porque su padre está en la casa y el hijo está junto a él. Así por fe necesitamos recibir a Cristo. Cristo es la luz verdadera. Cristo es la sal. Para que ahora sí nuestra vida tenga sentido y podamos vivir, dice, una vida sin pecar. Una vida limpio, puro, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Entonces Cristo cambia la vida totalmente. No es mejorar a la vida antigua, sino es una vida nueva, completamente a imagen de Cristo. Por eso dice, a su misma imagen, el propiciatorio del trono de la gracia, sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el Santísimo, está abierto a todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado, y que por su medio se pongan en comunión con Dios. Entonces el cristianismo es estar en comunión con Dios. El velo está rasgado, derribado el muro de separación, cancelada la cédula de los ritos, la enemistad queda abolida en virtud de su sangre. Por medio de la fe en Cristo, el judío y el gentil pueden participar del pan de vida. La invitación que tenemos es que si dejamos a Cristo entrar a nuestra vida, podremos cenar, podremos comer el banquete con Cristo, el pan de vida, para que podamos tener vida espiritual en abundancia, para que ahora Dios pueda utilizarnos como instrumento en sus manos. Aquí en otro escrito de la hermana Ellen White, en Your Instructor, del 19 de enero de 1893, también nos enseña la siguiente lección. El pecado es entendido por nosotros generalmente como un acto de violación a los 10 mandamientos. Pero, dice, a la luz de la vida de Cristo, es también pecado vivir la vida para sí mismo, sin tener en cuenta al dador de la vida y a las criaturas que Él puso a nuestro alrededor. Aquí encontramos las dos formas de comprender el pecado.
Para nosotros, dice, el pecado es un acto, un hecho de haber desobedecido o violado los 10 mandamientos. Solo cuando el pecado se consuma en la vida práctica, para nosotros es pecado. Pero a la luz de la vida de Cristo, a la luz del santuario, el pecado es vivir la vida para sí mismo, una vida egoísta. Cuando el pecado está en el corazón, ese egoísmo, ese deseo de las cosas de este mundo, ese deseo de estudiar, de trabajar, de vivir para sí mismo y para su familia nomás, eso es pecado. Pero ese pecado está en el corazón, no sale afuera. Solo se ve afuera sus frutos cuando ha acumulado los bienes en este mundo. Y cuando no puede ir al mundo porque no tiene el amor de Dios que impulsa, no tiene el motor para que sea impulsado, no tiene poder. Entonces ese creyente se queda en su casa. Eso es pecado para Cristo, porque Cristo ve el corazón. No depende de los actos Cristo, sino cómo está nuestro deseo, nuestras intenciones. Sin tener en cuenta, dice el dador de la vida, dice la sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento y su muerte por el mundo, su resurrección y ascensión, su mediación en favor del pecador ante el Padre, subyuga y quebranta el duro corazón pecaminoso. El Espíritu Santo pone bajo una nueva luz, y el pecador comprende que el pecado debe ser un mal tremendo, ya que costó el sacrificio de la vida del Hijo de Dios para expiarlo. Cuán pavoroso debe ser el pecado, puesto que no pudo emplear un remedio menos que la muerte del Hijo de Dios para salvar al hombre de sus consecuencias. ¿Por qué fue hecho esto en favor del hombre? Se ve que Dios nos ama y que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan creer en Jesús como un Salvador personal y tengan vida eterna. El pecado costó la muerte del Hijo de Dios. El pecado costó que el Hijo de Dios pueda venir a este mundo y tomar la vida humana y vivir una vida de conflicto todos los días contra el enemigo y contra el pecado y lograr victoria, ser vencedor. Vivir sin pecar, siendo tentado en todo, pero no cedió a la tentación, no escuchó la voz del tentador, no tomó decisión para servir al enemigo, sino estaba siempre firme desde su nacimiento, servir a Dios y servir a la humanidad. Todo eso costó, dice, el pecado. Por eso nosotros necesitamos renunciar al pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos puede dar. En Joya de los Testimonios, tomo 2, 341, también nos dice: por los méritos de Cristo, por su justicia, que nos es imputada por la fe, debemos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Se presenta nuestra obra diaria y de cada hora en las palabras del apóstol. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Mientras hagamos esto, nuestro intelecto se esclarecerá, nuestra fe se fortalecerá
y se confirmará nuestra esperanza. Nos embargará de tal manera la visión de su pureza y hermosura. Y el sacrificio que ha hecho para ponernos de acuerdo con Dios, que no tendremos disposición para hablar de dudas y desalientos. Así que si aceptamos la justicia de Cristo, esa vida espiritual de vivir sin pecar, entonces, ahora sí dice, no habrá duda en nosotros. No habrá desaliento, no habrá fracaso. No habrá nada, dice, que pueda detenernos en la carrera cristiana. Eso es lo que representa tener la sal. En Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 341, el párrafo 2, nos dice así: la manifestación del amor de Dios, su misericordia y su bondad, y la obra del Espíritu Santo en el corazón, para iluminarlo y renovarlo, nos colocan por la fe en una relación tan íntima con Cristo que, teniendo un claro concepto de su carácter, podemos discernir los magistrales engaños de Satanás. Mirando a Jesús y confiando en sus méritos, nos apropiamos de las bendiciones de la luz, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Y en vista de estas grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestro favor, estamos listos para exclamar: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan, capítulo 3, el verso 1. Entonces, si nos ponemos, dice, en relación con Cristo, en unión con Cristo, la fe es unirnos con Dios, porque es confiar nuestra vida para poder seguir a Cristo. Ahora sí, dice, con una mente de Cristo podremos discernir los engaños de Satanás, para no caer en las tentaciones de este mundo. Nos apropiaremos, dice, de la luz, que es Cristo, su palabra con el poder del Espíritu Santo. Donde hay luz, no hay tinieblas, no hay pecado. Y nos apropiaremos de la paz, dice, vivir en paz en este mundo convulsionado, en este mundo donde la violencia, las enfermedades, las leyes que opriman estén en vigencia, pero el cristiano que tiene esa sal verdadera no se dejará contaminar con las cosas de este mundo y estará en paz. Y vivirá en el gozo del Espíritu, estará feliz, contento, porque tiene el Espíritu Santo en él. Esa es la vida cristiana en medio de todos los males de este mundo, preservado de toda contaminación. En el mismo libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 341, párrafo 3, dice: hermanos y hermanas, contemplando es como somos transformados, espaciándonos en el amor de Cristo y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino, apropiándonos de la justicia de Cristo por la fe, hemos de ser transformados a su misma imagen, a su mismo carácter. Por lo tanto, no reunamos todos los cuadros desagradables, las iniquidades, las corrupciones y los desalientos, evidencias del poder de Satanás para guardarnos en nuestra memoria, para hablar de ellos y lamentarlos hasta que nuestra alma esté llena de desaliento. Un alma desalentada está en tinieblas, y no solo deja de recibir ella misma la luz de Dios, sino que impide que llegue a otros también la luz.
Satanás se deleita viendo los cuadros de triunfos que obtiene al restar la fe y llevar a los seres humanos al desaliento. Satanás está presto para poder desviarnos del camino, para poder contaminarnos con el pecado. Necesitamos esa sal todos los días. Así como las que preparan la comida necesitan sal en la mañana para el desayuno, sal en el almuerzo, sal en la noche. El panadero necesita sal para poner al pan, a la masa. Así nosotros necesitamos esa sal que es Cristo, la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, su palabra con poder, su ley de amor que debe ser escrito en nuestro corazón. Y seguir la guía del Espíritu Santo. Así nuestra vida será preservado de las tristezas, de las aflicciones, del pecado, de la violencia, de todo lo que viene en este mundo. En el mismo libro Joyas tomo 2, página 342, dice: ¡ay, gracias a Dios! Cuadros más brillantes y halagueñas que el Señor nos ha presentado. Agrupemos las bienaventuradas seguridades de su amor como tesoros preciosos. Tenemos que nosotros apropiarnos, dice, de las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado. Por eso el apóstol Pablo, en 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 9, nos dice a los verdaderos cristianos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Necesitamos tener esa luz admirable para que las tinieblas del pecado queden atrás. Pero para eso necesitamos ser linaje escogido, hijos reales y sacerdotes reales también, dice, nación santa, un pueblo que Dios nos ha comprado, un pueblo santo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser del linaje real? Para eso tenemos que nacer engendrados por el Espíritu Santo, que el Rey de Reyes nos puede conceder. Y luego tenemos que ser consagrados a Cristo, a Dios. Nuestra vida debe ser consagrado, vivir para Dios, trabajar para Dios. Y trabajar para Dios es llevar este evangelio de salvación al mundo. Pero una nación santa, un pueblo santo. Y solamente teniendo a un santo que es Cristo, podemos ser santos. Una mente santa, una mente perfecta. Dice, es fundamental entonces que haya una coincidencia de nuestros propósitos con los de Jesús, que nos ha adquirido para que anunciemos las preciosas e incomparables virtudes de la salvación en Cristo. Jesús tiene mucho interés de que mantengamos vigentes los factores purificadores de la santidad, como principios rectores del santuario que es nuestro ser, a fin de poder servirlo más que lo que somos, que por lo que decimos. Nuestra familia, los vecinos y compañeros de trabajo necesitan ver este ejemplo. El mundo no necesita teoría solamente, necesita la vivencia, la vida de Cristo en nosotros. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, después de haber presentado a sus oyentes 9 razones sobre las cuales se fundamenta el gozo y la alegría cristiana, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra.
Jesús primeramente detalló. ¿Cuántas razones? 9 razones. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y termina diciendo, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo un verdadero cristiano puede ser feliz cuando es perseguido, cuando es puesto a la cárcel? Se refiere pues a la vida espiritual. Porque si solamente vivimos en vida carnal, con el yo en el corazón, ese ser humano no puede ser feliz en la cárcel ni en la persecución. Por eso la vida cristiana no es mejorar en la vida carnal, en la vida humana. Es cambio de vida. Es el mayor milagro que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Quiere hacer ese cambio del milagro de darnos una vida santa, una vida perfecta, una vida justa, una vida sin pecar, una vida llena de obras de Dios, una vida llena de luz. Eso es justificación por la fe. Eso se recibe por gracia y por fe. Es el regalo de Dios. No es que el ser humano tiene que esforzarse, tiene que practicar, tiene que hacer las cosas y siempre hará mal hecho, siempre fracasará. No, ese hombre carnal debe morir con Cristo crucificado, como Pablo dijo en Gálatas 2:20. Por eso en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dios requiere que de todos los que pretende creer en la Biblia, la norma del carácter cristiano, que se apliquen la semejanza de Cristo en todos los servicios, de manera que ni una sola partícula de sal pierda cualidad preservadora. Siempre se debe conservar la semejanza de Cristo. La mente y el corazón se deben purificar de todo pecado, de toda falta de semejanza de Cristo. Así que necesitamos esa sal, que es Cristo en nosotros. Sin sal no hay una vida que tenga poder. Si por nuestras palabras y nuestros actos no reflejamos la semejanza de Cristo, si el espíritu que albergamos no es servicial, si no es egoísta, entonces de nada servirá. Servicial, por amor, quiere decir un acto, una obra desinteresada, sin esperar que el prójimo nos pague o nos recompense. Pero el ser egoísta, el hombre egoísta, todo hace por interés. El profesional o el que tiene algún trabajo manual, todo lo hace por recibir recompensa. Aún el hombre de negocios vende para ganar. Entonces, ahí no tiene sal, falta la sal, falta el amor de Dios. Entonces la vida cristiana es totalmente diferente de lo que nos hemos imaginado, hemos entendido mal la Biblia y mal nos han enseñado. Necesitamos recibir la sal. Por eso antiguamente la sal no se vendía. La sal era dado de gracia, se compartía la sal. Así dice que la gracia de Dios debe ser compartido. La palabra de Dios debe ser compartido de gracia. Todo debe ser de gracia. Aún los enfermos deben ser atendidos de gracia. Por eso dice, si conservamos los antiguos y desagradables rasgos de carácter y calculamos para sacar la mayor ventaja posible de una transacción comercial en perjuicio de alguien,
Si sin preocuparnos de que nuestro deber consiste en ayudarnos mutuamente, no nos importa si malogramos o destruimos las perspectivas de un hermano, somos como la sal que ha perdido su sabor. No es buena para nada, solo sirve para ser pisoteada, pues carece de valor. Podremos obtener alguna ventaja para nosotros mismos, pero ¿de qué le hemos servido al mundo? De nada. Por eso Jesús dijo, si el hombre granjeare todo el mundo, acumulare todo el mundo, de nada le servirá. Por eso, con nuestros propios ojos veremos los poderosos de este mundo, que han acumulado la riqueza, el oro de este mundo, y ahora quieren manejar y dominar al mundo, todos terminarán mal. Y nosotros también, si seguimos viviendo una vida egoísta en este mundo, terminaremos mal, como la sal. Una sal que ya no tiene sabor, una sal sin vida, se desecha y se pisotea en la tierra. Así terminaremos nosotros pisoteados por los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo también a la final quedarán también desechados. Porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso la hermana White escribió en una carta, la carta número 79, de 7 de noviembre de 1901, dice así: ¿cómo podemos conservar las cualidades del carácter que nos hagan semejantes a la sal, que no ha perdido su sabor? ¿Cómo podemos ejercer una influencia salvadora en el mundo? Si obedecemos al pie de la letra, en cada actividad de la vida, los claros mandamientos de Dios, si somos bondadosos, benévolos, generosos, si vemos las necesidades de la causa de Dios y tratamos de satisfacerlas, si llevamos a cabo la obra que hay que hacer para preservar la verdad tal como es en Jesús, entonces Dios será glorificado por medio de los creyentes. Esa es la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero para aceptar a Cristo tenemos que renunciar al mundo. Y tenemos que renunciar a nuestra vida humana que hemos vivido hasta aquí. Necesitamos recibir una vida nueva, todo nuevo. Cristo tiene preparado darnos de gracia si nosotros aceptamos esta salvación tan grande. Entonces, ¿cómo la verdad, la palabra de Dios, debe de purificarnos? Tenemos una lección importante que aprender de la Biblia, que está registrado en Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 21. ¿Qué dice allí? Encontramos una historia que muchos conocemos. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel encontró agua amargo, agua que no se podía beber. Entonces Dios le dijo al profeta Eliseo, en ese manantial, dice, en esa fuente de agua, échalo sal. ¿Y qué pasó? Esa agua se convirtió en dulce. ¿El agua qué representa? El agua representa el mundo, las personas, multitudes, seres humanos. Si los seres humanos que tienen un carácter amargo, un carácter de ira, un carácter colérico, si nosotros seguimos molestándonos, si nosotros explosionamos
en ira, en cólera, vivimos una vida descontento, vivimos en incomprensión con nuestra familia y nuestros hijos. Entonces eso quiere decir que necesitamos sal. El mundo también vive mal así, con un carácter amargado, con un carácter de la bestia. Necesitamos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Necesitamos la sal de la justicia de Cristo, la sal de la gracia de Cristo, la sal que también el Espíritu Santo puede darnos. Así dice, al arrojar la sal en un manantial amargo, Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a sus discípulos cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. El fin que perseguía Dios al escoger un pueblo delante de todo el mundo no era tan solo adoptarlo como sus hijos y hijas, sino para que por su medio el mundo pudiese recibir la gracia que imparte salvación. Cuando el Salvador eligió a Abraham, no fue simplemente para que fuese su amigo especial, sino que había de transmitir los privilegios especiales que el Señor deseaba otorgar a las naciones. Profetas y Reyes, página 173. Así que, si nosotros recibimos esa sal, nos vamos a convertir en sal para el mundo. Llevar esa buena noticia del Evangelio de salvación. Y beneficiar, salvar a las almas, llevar a Cristo para que reciban la salvación. Abraham, el padre de la fe, nos dio el ejemplo. No solamente Abraham fue el amigo de Dios, sino que llevó el Evangelio al mundo y rescató cientos de almas, miles de almas. Donde quiera que Abraham establecía su campamento y vivía, allí él albergaba a cientos de personas. Llegó a tener 1000 personas, 1000 siervos, 1000 hermanos en su familia. Hoy en día necesitamos aprender esa lección. Necesitamos formar puestos de avanzada en el campo. Un lugar en el campo Dios tiene preparado para sus hijos, para convertirlo en puesto de avanzada, a donde hay que llevar a todas las personas que aceptan a Cristo, que quieren liberarse del pecado y de los poderes de este mundo. Llevar a ese puesto de avanzada para que Cristo sea el Maestro y pueda prepararnos así como preparó a los 12 discípulos, así como preparó a Moisés, para que ahora de ese puesto de avanzada, Cristo nos pueda mandar de 2 en 2 al mundo. Pero no solo mandarnos, sino Él mismo va a ir con nosotros, dice. Ir por todo el mundo, llevar este Evangelio, dice, yo estaré con vosotros. Yo voy a ir delante, dice, para allanar el camino, para poder retirar los obstáculos. ¿Y quiénes son los obstáculos? ¿Quién son las montañas? Los poderes de este mundo, los gobiernos de este mundo, los que quieren hacer cumplir las leyes de este mundo. Dios puede allanar el camino, pero necesitamos nosotros recibir esa sal que cambia el carácter a un carácter dulce, amable. Eso es lo que el mundo espera y necesita. En el mismo libro, Profetas y Reyes 174, sigue diciendo:
El mundo necesita ver evidencias de cristianismo sincero. El veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Ciudades enteras y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral. El mundo rebosa de enfermedades, sufrimientos y iniquidad. Cerca y lejos hay almas en pobreza y angustia, agobiadas por un sentimiento de culpabilidad, que perecen por falta de una influencia salvadora. El Evangelio de la verdad les es presentado y sin embargo perecen, debido a que el ejemplo de aquellos que debieran ser un sabor de vida para vida, son un sabor de muerte para muerte. Sus almas beben amargura, porque las fuentes están envenenadas, cuando debieran ser como un pozo de agua que brote para vida eterna. Hoy en día el profeso cristiano, el mundo religioso, es una fuente de agua amarga. Todo lo que la teoría del Evangelio que se predica no puede cambiar vidas, no puede salvar vidas, no puede dar un carácter dulce de Cristo. Por eso la invitación está en pie. Nuestra vida no debe ser sabor de vida para muerte, sino sabor de vida para vida. La sal es el que da sabor. El mismo libro Profetas y Reyes 174 dice: la sal debe mezclarse con la sustancia a la cual se añade, debe compenetrarla para conservarla. Así también es por el trato personal, como los hombres son alcanzados por el poder del Salvador del Evangelio. El mundo necesita trato personal. No solamente este Evangelio, la teoría debe ser predicado por Internet, por Zoom o por Facebook. Eso solamente es un anuncio nada más, es un llamado. El verdadero creyente que recibió la sal debe salir al mundo impulsado por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios, para tener un trato personal con aquellas almas sinceras que están esperando. Pero si no tenemos el amor de la sal, no vamos a poder salir. No se salvan, dice, como muchedumbre las personas, sino individualmente. Así como Jesús se comunicó en un trato personal con la mujer samaritana en el pozo al cual venía aquella mujer. Así hoy nosotros necesitamos, dice, una influencia personal por medio del poder del Espíritu Santo. Ese poder debe obrar una influencia de Cristo para elevar donde Cristo eleva, impartir los principios correctos y detener el progreso de la corrupción del mundo. Debe difundir la gracia que únicamente Cristo puede impartir. Debe elevar y endulzar la vida y el carácter de los demás por el poder de un ejemplo puro, unido con una fe que obra por el amor. En el mismo libro, página 175, Profetas y Reyes, acerca del manantial hasta entonces contaminado que había en Jericó, el Señor declaró: yo sanaré estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. Así que esa fuente, esa agua, ese arroyo contaminado, amargo, enfermo, representa a un alma separada de Dios. Dice, vuestros pecados separaron, dice, al alma de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye el alma humana, tanto el deseo
como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. No necesitamos religión externa, religión en el corazón, santidad en el corazón, vida de Cristo en el corazón. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada, y la vida del ser humano es una vida de desdicha, de amargura en este mundo, por falta de los verdaderos creyentes que tienen la sal que puede salvar y sanar. Así que la sal sanó las aguas. Necesitamos esa sal sanadora. Sigue diciendo, para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre, y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. Necesitamos el Espíritu de Dios, el amor de Dios. ¿Para qué dice? Para sujetar los malos pensamientos y los malos deseos. Para que el hombre viejo, el hombre natural, con todas esas cosas, no actúe, sea sujetado, sea frenado. Y el hombre nuevo pueda surgir desde el interior. Un hombre espiritual interior. El hombre viejo debe morir. El corazón que recibe la palabra no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierda su tesoro. Es como un arroyo de la montaña, alimentado por los manantiales inagotables de Cristo y de su carácter y su gracia, cuyas aguas frescas y chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados seres humanos de este mundo. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extiendan por toda la tierra. Eso es lo que el profeta Habacuc profetizó. El verdadero cristiano que tiene a Cristo en el corazón será como las aguas que inundarán todo el mundo. Así que la sal representa pues esa obra poderosa que debe llevarse al mundo, pero primeramente necesitamos nosotros. Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se revela como principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven a fluir como arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Así el mundo necesita ese evangelio de las buenas nuevas. Cristianismo verdadero, ser hijos de Dios, ser un pueblo santo, no es que el hombre pecador mejore o cambie, no, es una nueva vida. Eso es justificación por la fe. Que Dios pueda bendecir su palabra y nos bendiga espiritualmente para que nosotros podamos apropiarnos y llegar a ser esos verdaderos cristianos, para que Dios nos utilice para llevar esa luz, esa sal, para dar el fuerte pregón al mundo. Solamente el hombre carnal será un instrumento en las manos de Dios.
Será solamente un medio que Dios utilice. La obra será toda de Dios en el creyente verdadero. Así es, esta oportunidad terminamos este estudio y será hasta el próximo estudio, donde estudiaremos la obra médico-misionera está representada con la sal. Porque la sal no solamente cambia el carácter y la vida, la sal puede también sanar enfermedades físicas. Gracias por vuestra atención. Que Dios nos guarde en esta noche. Amén.